El contacto extraterrestre no es un acontecimiento religioso. Sin embargo, por supuesto, debido a la organización que en este mundo domina, bien sabido por ustedes, y quienes no lo saben, lo intuyen porque buscan la verdad, han puesto un velo de creencia y fanatismo gracias a las organizaciones religiosas de gran poder en este planeta. Y ese es el caso del contacto de Fátima. Hoy, desde Portugal, y precisamente en Fátima nos encontramos para hablar de este tema con todos ustedes. Bienvenidos. Sabemos del asunto de, vamos a ponerlo entre comillas, la aparición de la Virgen en mayo de 1917, exactamente el 13 de mayo. Y a partir de ahí y durante 6 meses, cada mes, hasta el 13 de octubre de 2017, 3 pastorcillos se entrevistaron con, reitero, la Virgen María, la cual les entregó mensajes que en la multitud de la población de aquí, de Fátima, pues se hicieron, por supuesto, correr largas distancias hasta que la cantidad de personas que en la última aparición llegó bajo una fuertísima lluvia, como lo registran las diferentes imágenes, fotografías del evento, convergieron en tal lugar para poder presenciar ese acontecimiento. Y por supuesto, la historia es fantástica, es maravillosa, pero debemos comenzar por el punto que es clave para entender este fenómeno. Primero, de por medio en toda esa historia hay una profecía. Y al estudiar dicha profecía y compararla con las profecías de Jesús, las de otros contactados del Xielho y las de en los últimos 12,000 años, nos damos cuenta de una cosa. Esta profecía converge en todos los puntos de advertencia y anuncio que el Xielho necesita anticipar a la humanidad terrestre. Y, bajo esa óptica, es necesario concluir que este mensaje procede de la misma fuente que ha traído la profecía a la Tierra. Y eso no es otra cosa que la organización estelar del Xielho. Y sobre ella, el anciano de los días, del cual Apocalipsis 19:10 advierte que el Espíritu de Jesús es a su vez el espíritu de la profecía. Teniendo en cuenta todo esto, es necesario concluir que esto no es un acontecimiento religioso bajo ninguna condición. Esto es un acontecimiento para toda la humanidad porque ello no era una virgen. Se trataba de una mujer de las Pléyades, una que décadas después reaparecería como Semyase, el contacto ya referido en otras transmisiones y en una específica en la cual hablamos del tema o asunto de Billy Meier y su contacto con esta organización y específicamente con esta mujer de las Pléyades. Ella es espada de Miguel Arcángel. Significa esto que es guerrera de las huestes de Miguel que combatieron el dragón en la batalla del cielo referida en el Apocalipsis, aquella que hace 150 millones de años se dio para darle fin a la rebelión
en el espacio exterior y concluir tal batalla en el planeta Tierra, como clarísimamente el Apocalipsis 12 del 7 al 9 lo refiere. Semyase estuvo en esas batallas. Semyase es mensajera de profecías junto con Gabriel. Lo que aquí en la tierra llaman ángeles, las personas, son verdaderamente estos individuos pertenecientes a esta organización estelar, que además son, pongámosle un término comprendido por nosotros, soldados de un gran ejército. Pero más que soldados y más que ejército, son guerreros de las huestes de Miguel, que son del cielo y están muy, muy disgustadas, muy enfadadas y con muchos deseos de terminar lo que sucedió allá hace 150 millones de años. Así lo dice el mismo Apocalipsis 19, que Miguel llama a las aves del cielo y les dice: vengan, vengan a comer carne de reyes, de poderosos, de capitanes, de ricos y todos los que gobiernan el mundo de Lucifer. Es decir, que no tendrán piedad con la rebelión que invadió la tierra. Semyase con la humanidad es dulce, como también lo es Miguel y todos los hombres o ángeles del Shirjo. Y en esta profecía que se le ha atribuido a ella, entendiéndola como una virgen, no como lo que es realmente, es posible comprender la necesidad que tienen de lo alto que nosotros entremos en el entendimiento final. Por eso los he invitado en esta transmisión desde esta pequeña habitación de un sencillo hotel en Fátima, lugar que hemos recorrido durante el día, para también hacer una investigación profunda del asunto, de la historia y por supuesto contársela a ustedes en una futura producción. Estamos haciendo la transmisión de hoy en vivo y en directo, con la finalidad de profundizar en la profecía de Fátima, específicamente en el tercer mensaje. No sin antes decirles a ustedes que la organización que en este caso desde Estados Unidos existe, llamada Men in Black, y puesta en películas como primado negativo para que ustedes, por supuesto, consideren que no existe. Esa organización es real y es la encargada de ocultar todo tipo de pruebas que en torno a los acontecimientos extraterrestres sucedan en la Tierra, por supuesto, para que ustedes jamás tengan esa información y puedan seguir siendo los extraterrestres un asunto de ciencia ficción y toda la gente pensar que es la única en el universo. Bueno, así como existe esa organización con el tema OVNI, la organización, sin especificar cuál, pero se sobreentiende de parte de ustedes, religiosa, que hace parte de la política y la económica y la militar, también es un brazo ocultista del asunto extraterrestre, puesto que cuando es posible que ciertos tipos de contacto, especialmente cuando se trata de una figura femenina, como es el caso de Semyase, entonces todo es cobijado por el manto religioso para ponerle el vestido de Virgen María a tal aparición y vender la historia que comienza siendo real como una pseudo profecía, efecto de el amor de la Virgen María, que necesita que sus súbditos no ofendan más a Dios. Y la forma de no hacerlo es rezando más, asistiendo a la misa y otra clase de consejos semejantes que no son originales de este contacto ni profecía, pero que fueron insertados por esta organización poderosa de la religión terrestre para así, exponiendo la evidencia del contacto, nadie sepa que realmente se trató de un contacto estelar, sino
de una advocación marial. Y por ende, se oculta la verdad a la vista de todos. La única forma de sacarla a la luz es estudiando el mensaje línea a línea y conectándolo con la realidad actual para poder comprender el propósito del mismo y, por supuesto, su procedencia. Aquí, y para ustedes, tengo preparado el tercer mensaje de Fátima. Vamos a revisarlo. En la primera parte advierte que el orden espiritual está ausente de este mundo y Satanás reina por todas partes y ordena la marcha de los acontecimientos. Se clarifica, por lo tanto, y quienes me han escuchado antes ya lo saben a la perfección, que Satanás es una organización nominada así por los hombres del Sheol en el Apocalipsis. Lo llaman Satanás, serpiente antigua, diablo, y se dice que engaña al mundo entero, que tiene gran ira porque el tiempo que le queda es poco, muy poco. Él lo sabe y ordena la marcha de los acontecimientos en sentido de sus propios planes y proyectos. Ubicar a su rey de Israel en la posición de gobernante mundial. Esa es la cúspide de sus logros y están caminando con la Agenda 2030, con cada paso del nuevo orden que dejó de ser una conspiración porque hace 20 años decirlo era cosa de locos, ahora todo el mundo lo ve y lo que todavía suene a cosa de locos dentro de poco lo verán. Así pues, la marcha de los acontecimientos es el control mental sobre la población terrestre, totalitario y absoluto para dominarla en todos los ámbitos de su vida y su pensamiento. Eso es lo que buscan los de esta organización. ¿Y cómo ordenaron la marcha de los acontecimientos? Bueno, tal control totalitario sobre la humanidad, ustedes podrían considerar que ya existe, pero francamente no. El hecho de que estén viendo esta transmisión hoy es una prueba fehaciente de ello, porque el libre pensamiento, la posibilidad de escudriñarlo todo y retener lo bueno, la de investigar, el razonamiento lógico para un sabio proceder en tiempos de guerra y la posibilidad de decidir y discernir dónde está el engaño y dónde la verdad, es todavía una facultad de la inteligencia humana de la cual ustedes son dueños. Eso se necesita anular por completo. La anulación total del albedrío y del libre pensamiento por medio de la manipulación mental es indispensable para evitar que los buscadores de la verdad, los que no están convencidos, no por fanatismo, sino porque no hay un patrón o un modelo lógico en las historias que las noticias nos cuentan sobre los hechos sucedidos, y que definitivamente no es posible creerlos a menos que se sea completamente ciego. Esa capacidad humana de la inteligencia se tiene que eliminar para poder ejercer una gobernabilidad sin riesgos sobre las naciones. Toda la agenda del nuevo orden va encaminada hacia un sistema de identificación que tenga escondido ese sistema de control humano, mental, de forma completamente invasiva en nuestro organismo. Bien, dicho esto a manera de introducción, el principio de ese plan tuvo su inicio el 11 de septiembre del año 2001. Porque este acontecimiento, fatal indiscutiblemente, lamentable de forma decisiva, en el que murieron muchas personas, no es lo que ustedes han creído que es. Porque nuevamente,
lo que se ha creído es que fue un atentado por parte, pero de las fuerzas enemigas, para no repetir la historia y redundar en ella que ustedes ya la conocen, del gobierno de Estados Unidos. Más bien, a juzgar por lo que sucedió a partir de ahí con las naciones, no solo con la estadounidense, y por el discurso del presidente de turno de aquel momento, que su síntesis es la siguiente: todos ustedes, los países del mundo, deben tomar una decisión. O están con nosotros o están con los terroristas. Esas fueron sus palabras en la primera alocución después de la caída de las torres. Quiere decir que el que no estuviera de acuerdo con Estados Unidos está con los terroristas de acuerdo a ese discurso como tal. Y por defendernos del terrorismo, ellos ofreciendo su defensa a las naciones tenían todas que estar de parte de ellos, convertirse en sus aliados ideológicos inclusive. Como tal, desde ese momento comenzó el control mental sobre la humanidad, que es capaz, por la ignorancia, por la inocencia, de dar incluso su propia libertad a cambio de que la defiendan de aquello a lo que más le teme. Y conociendo esto, estos gobiernos del mundo y quienes los dominan, provocan el miedo a través de un acontecimiento terrible, algo llamado la doctrina del shock, para que la investigue. Y generando ese shock en la población, inmediatamente El Salvador tiene todas las de ganar. Este acontecimiento no fue un ataque terrorista. Fue un atentado programado por el mismo gobierno que sufrió el ataque, o más bien la misma nación que fue la verdadera víctima. Aquí tienen un pequeño informe que amplía la idea de lo que estoy explicando. La versión oficial apunta que el impacto de las aeronaves sumado a la carga de combustible y a los incendios provocaron el derrumbe de las Torres Gemelas. Sin embargo, en opinión de ingenieros y especialistas, la versión no encaja, pues aseguran que la forma de malla y la estructura de acero deberían haber evitado el derrumbe. Otro punto que refuerza esta última teoría señala que la caída limpia y controlada de las torres no concuerda con la versión oficial, y más bien se asemeja a las detonaciones perfectamente planeadas de los derrumbes de edificios para la construcción. Los expertos indican que este cóctel de preguntas sin respuesta, unido a numerosos testigos que aseguraron haber escuchado explosiones antes del derrumbe, hace pensar que se trató de una posible demolición controlada de los edificios. Varios de los integrantes del Movimiento por la Verdad del 9/11 aseguran que el teatro de la historia oficial comenzó a derrumbarse cuando se dio a conocer que Bin Laden fue socio de la CIA desde los tiempos de la ofensiva militar contra la URSS, lo que ha dado pie a creer que todo fue orquestado desde los propios centros de inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, el Departamento de Estado y el Pentágono, con participación de eminentes personajes integrantes del gabinete del entonces presidente George W. Bush. Pero estos no han sido los únicos argumentos en contra de la versión oficial, ya que las especulaciones han sembrado más dudas que explicaciones, en por al menos 2 actos más ocurridos aquel día. El primero de ellos fue el presunto avión de pasajeros que se estrelló en el edificio del Pentágono, lo cual nunca fue probado con evidencia alguna, mientras que el impacto se asemejaba más al ataque de un misil dirigido. A esto se suma el polémico derrumbe de la famosa Torre 7 del World Trade Center, la cual colapsó como si de un derrumbe controlado con explosivos se tratara y sin que ninguna aeronave le impactara. Incluso, este hecho ha sido citado por los teóricos de la conspiración como evidencia de que las principales organizaciones de medios de comunicación fueron parte del complot, pues el percance de la Torre 7 del World Trade Center fue anunciado en un reporte en vivo por la corresponsal de BBC News, Jen Stanley, cuando el edificio todavía estaba visible detrás de ellos. Un movimiento por la verdad existe en Estados Unidos
sobre el 9/11. Miles de personas que no pueden aceptar tantas mentiras. Y hay muchos ingenieros y testigos oculares del suceso que han clarificado que al momento antes de las caídas de cada torre, se escucharon detonaciones sucesivas. Y es bien sabido que los edificios de una demolición programada caen en forma vertical, tal como cayeron las dos torres, que no es viable tampoco que hayan colapsado porque el combustible de las aeronaves haya fundido el hierro de las vigas de tremenda estructura. Eso, para cualquier ingeniero que no esté comprometido con esta organización, es un absurdo, y así lo han dicho, como tal. Qué buen provecho le sacaron allá en Estados Unidos a esto, a costa de las vidas de tantas personas y del dolor de todo el mundo. Someter a la humanidad para que acepte su control y sus propuestas para ayudarnos y defendernos. Como tal, Fátima tiene razón, pero no Fátima. Semyase. Y tampoco es que fuese Fátima, sino la Virgen María. Nada de eso. Semyase de las Pléyades sigue su advertencia. Satanás logrará llegar hasta la iglesia. Seducirá el espíritu de grandes científicos que inventan armas con las que será posible destruir en solo algunos minutos gran parte de la humanidad. Rusia es el país con más ojivas nucleares del mundo. La lista de países con armamento nuclear incluye además a China, Corea del Norte, Francia, India, Israel, Pakistán, Reino Unido y Estados Unidos. Pero solo Estados Unidos y Rusia concentran el 90% de todo el arsenal mundial. Rusia con más de 6.000 cabezas nucleares, seguido de Estados Unidos. Recuerden que este mensaje es de 1917, año en el que Portugal, sin ser escenario de la Primera Guerra Mundial, sí envió, por supuesto, a muchos de sus jóvenes a combatir en esa guerra. Y se sabe que estos contactos con los tres pastorcillos sucedieron precisamente en los tiempos en los que estaban informándose en este país de los decesos de todos los jóvenes que fueron a combatir. Como tal, no existían armas nucleares para ese entonces, si no, por supuesto, se hubiesen utilizado. Este mensaje, como toda profecía, está adelantado en el tiempo, y hoy, que acaban de ver el informe oficial que se maneja a nivel público, existen más de 12.000 ojivas nucleares en todo el mundo, pero el número real no se sabe hasta que China no diga cuántas tiene, cosa que no hace. ¿Y por qué no decir también Israel y otros países más? Fátima, entonces, quiero decir, Semyase, Fátima es el lugar del contacto, tendrá bajo su dominio, estas son sus palabras, tendrá bajo su dominio a los poderosos que gobiernan el orden mundial, a los pueblos. Los empujarán a fabricar enormes cantidades de armas. Habrá llegado el tiempo de los tiempos y el fin de todos los fines. Todo se agrava. Los grandes y poderosos perecerán, lo mismo que los pequeños y los débiles. Porque una bomba nuclear no es selectiva. Simplemente explota y todo lo que esté en su radio de alcance perece. Y esto lo saben los gobernantes. Por eso es que me han escuchado explicar que un demonio no es lo que por apariencia se muestre, sino lo que por obras se manifieste. Y no hay peor obra para calificar a un demonio que el asesinato
inmisericordia de la mayor cantidad posible de vidas humanas y de toda clase. Entonces, estos individuos no son humanos. Ustedes ven alma, ven corazón, ven espíritu, ven un ser en quien amenaza con armamento nuclear. Bueno, como no lo ven, entonces no es humano, porque esas son cualidades de los seres humanos por naturaleza. Así pues, Semyase, y desde 1917, anunció lo que también le sucederá a la Iglesia. Incluso para la Iglesia habrá llegado el momento de la gran prueba. Los cardenales se opondrán a los cardenales, los obispos a los obispos. Satanás caminará junto a ellos. Aquí está refiriéndose a un personaje que aparecerá en el final, el que ellos esperan, su líder. Y Roma sufrirá grandes cambios, claro, porque dicho líder ocupará el lugar del gran patriarca del Vaticano. Y eso es un gran cambio. Pero miren que esta profecía está conectada con otras, y como ejemplo he traído la de Solari Parravicini, que dice lo siguiente: católicos, vuestra iglesia sufrirá grande conmoción. El papado se verá preso en desagradables temas jamás esperados. Se dividirán en opiniones opuestas sus ministros de diferentes edades. Miren, es lo mismo que dijo Semyase. Los cardenales se opondrán a los cardenales. El comunismo golpeará el portalón magno de Roma. Esta profecía del comunismo, que se extiende por todas partes, ya está en pleno cumplimiento. Y Solari tiene varias de ellas muy bien documentadas, lo que está sucediendo y sucederá. Se esparce por todas partes, y especialmente por Latinoamérica. Y ahora sabemos por esta profecía que llegará a Roma. Llegará una tarde la santa sandalia de Pedro el Pescador. Sucederá en el pisar del año 2000 y Cristo será, y el año 2000 no es el año calendario gregoriano, sino el lapso de tiempo en el que acontecen todos los sucesos relativos al nuevo orden mundial y a la organización que comanda esa operación. Tiene dos fechas que Solari siempre muestra, el 2000 y el 2002. El 2000 entonces es una etapa, un periodo, son varios años, estos en los que estamos viviendo, que es la época de la confusión y de la duda. El 2002 es el encaje de todas las profecías posteriores a la guerra, donde también Semyase, aquí en Fátima, con su tercer mensaje, concluye que los hombres de las estrellas regresan y una nueva edad dorada comienza para nosotros. Pero ya llegaremos a ello. Todavía tendremos que enfrentar duros acontecimientos para esta humanidad. Pero qué bueno es que tenemos la oportunidad de prepararnos, conscientes de lo que sucederá gracias a la profecía. Sigamos revisándola. La iglesia se verá sumida en el terror y la duda. Ya lo sabemos. De hecho, ya inició ese cumplimiento profético. El fuego y el humo caerán desde el cielo. El agua de los océanos se convertirá en vapor y la espuma se levantará para ahogar el mundo. Millones y millones de vivos envidiarán a los muertos, y hacia donde se vuelvan la vista no habrá más que angustia, miseria y ruinas. Ya esta profecía entregada en Fátima entra en la etapa final de la guerra, cuando está en su cúspide. Quiere decir que las ojivas nucleares ya han comenzado a detonar. Se sabe que no estallan todas, pero también se sabe que las que alcanzan a estallar generan en la muchedumbre que sufrirá este impacto por no prestar atención a la voz de alerta que incluso en este momento está dándose, los terribles
acontecimientos y consecuencias. Millones y millones de vivos envidiarán a los muertos. Muchas profecías dicen esto, dicen lo mismo, que a donde vuelvan la vista no habrá más que angustia, miseria y ruinas. Son los escenarios que, si bien se han presentado en pequeño en muchos lugares, la magnitud en la que se verán envolverá el mundo. La única parte donde la esperanza existe es América del Sur, de acuerdo a todas las profecías del cóndor que le dará alimento al águila. Y concluye el mensaje en Fátima de Semyase con la siguiente aseveración: y volverán sobre las nubes los hijos de las estrellas, estarán en los horizontes de la tierra cuando las gentes abatidas por las tinieblas esperen un nuevo cielo. Y esta imagen y cita del Apocalipsis concuerda perfectamente con esta profecía dada en Fátima, porque dice el Apocalipsis 1:7 que he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Es lo mismo. Si viene con las nubes, tiene que venir desde el cielo y no en extrañas apariciones espirituales y etéreas. No, son naves, porque dice todo ojo lo verá. Y ahí es cuando los que le traspasaron, que son quienes le mataron al anciano de días, harán lamentación por él, porque se van a dar cuenta que ya se les acabó el tiempo, como bien lo saben, pero hasta ahí llegó. Este es el fin de la organización del mazo. Es el fin de la organización llamada Satanás, de las logias ocultistas del mundo, que son su brazo de control sobre las naciones y sus gobiernos. Es el fin de todo. Y nuevamente un contacto estelar revela el proceder en tiempos de guerra. Esta es la guerra. Y hay un mensaje entre líneas para supervivir a ella. Parte de lo que ha sido revelado por el Vaticano, solo ese fragmento, es verídico, solo que sin la desviación interpretativa se puede entender que dijo Semyase que ya no debemos ofender más a Dios con las acciones de los hombres. Esa parte es real. Y eso está expuesto en todas las páginas que hablan del mensaje de la Virgen de Fátima. Resulta que todo esto lo conducen a que la forma de no ofender a Dios es, como ya lo dije, ir a misa, rezar el rosario y todo esto. Pero el verdadero sentido de ese mensaje es practicar la enseñanza que Jesús legó a la humanidad de la tierra. La única. Amaos los unos a los otros. Y como aquí no se sabe qué es amar, porque hasta eso también lo enseñaron mal en este mundo, estos de la organización a la que me he referido siempre. Jesús clarifica cómo se ama. Por eso no termina ahí el mandamiento. Ámense los unos a los otros, como yo, dice Jesús, los he amado. Y ahí está el modelo de amor, el referente que él dejó en sus pasos, en su vida, en sus palabras, en sus acciones y en su sabiduría. Esto no es de rezar. Esto es de vivir como él vivió. Y eso se ha tomado infortunadamente con infringirse dolor y sufrimiento. No. ¿Quién dijo que Jesús vino aquí a autoflagelarse o a permitir que lo flagelaran? Simplemente ¿por qué? ¿Por qué? Pobres los que han pensado que es masoquismo. Qué mal. Muy malos comentarios en torno a ese asunto se dan para tergiversar la realidad.
Vivir como Él vivió es aprender a perdonar, a amar, aprender a servir desinteresadamente, dejar la codicia, dejar de lado el egoísmo, abandonar la venganza. Y sólo así se obtendrá la paz. Y, de manera muy desafortunada, las instituciones religiosas no promueven el cambio interior verdadero en la multitud, sino el ritualismo con el cual se va al cielo, según ellos. Bajo esta condición es que este mensaje tiene sentido. Solo supervivirán quienes permanezcan en la enseñanza crística del origen, quienes aprendan a eliminar las tinieblas de adentro y en sus acciones, quienes cumplan no con parámetros de santurronería, sino con verdaderas leyes de vida eternas y universales del amaos los unos a los otros. Con estas palabras, ya estoy concluyendo la información para hoy. Pero les tengo buenas noticias, buenas. Como saben, hemos comenzado nuestro trabajo en Madrid hace pocos días y el 23-24 de septiembre tuvimos 3 conferencias ese fin de semana a las personas que desde tiempo se habían inscrito para asistir al legado espiritual del contacto extraterrestre. Y a petición de muchísimas más que no pudieron llegar a Madrid por diferentes razones, especialmente del sur de España, hemos abierto una nueva conferencia que dictaremos en Vic, provincia de Barcelona. Atención a todas las personas de Barcelona y sus alrededores. Daremos la conferencia del legado espiritual del contacto extraterrestre en ese lugar. Será el 26 de octubre. Hay un pequeño error aquí en la publicidad. No es septiembre, ya pasó. Es octubre. 26 de octubre, Vic, Barcelona. Ahí el lugar, en Multicines Sucre. Y deben tener en cuenta que las inscripciones se realizarán a través de nuestra línea de atención de WhatsApp, nuestra línea oficial 305-768-4028, con el indicativo más 57. En nuestra línea oficial, ustedes pueden inscribirse para asistir, separar su cupo en la conferencia del 26 de octubre en Barcelona. Ahí en Vic, está más o menos a 1 hora de la ciudad de Barcelona, y por supuesto que será muy sencillo, mucho más por supuesto que haber ido a Madrid, para las personas de este lugar que habían estado esperando este evento hace tanto tiempo. Para mí es muy grato dar esta noticia, porque de todo corazón estoy agradecido con todos aquellos que vibran y sienten el legado espiritual del Xielho a través del contacto extraterrestre. Los espero en Barcelona, Vic, Barcelona. 26 de octubre, y no les dije la hora, a las 7 de la noche estaremos en una sala de cine, Multicines Sucre. Ahí será la conferencia, 7 de la noche. Y recuerden, 305-768-4028, nuestra línea de atención en WhatsApp. Encontrarán información detallada en nuestras redes sociales y, por supuesto, ahí también en Facebook está el acceso directo a las inscripciones a través de WhatsApp. Los esperamos en Barcelona con los brazos y el corazón abierto, y les agradezco como siempre el haberme escuchado el día de hoy. Que el Padre Eterno
el mismo que envió a Semyase a entregar la profecía, los bendiga y los guíe siempre. Hasta pronto.